Hola, mi nombre es Ana María Zuluaga y el día de hoy voy a estar respondiendo a la pregunta de cómo la literatura autobiográfica puede funcionar como forma de conocimiento histórico. Entonces, los conceptos de literatura que voy a utilizar es la representación y el concepto de teoría del conocimiento es la interpretación y la verdad. Entonces, el libro habla básicamente de un aborto clandestino de la autora Annie Ernaux, donde narra acerca de su aborto clandestino en 1963. Ella explica no solo su experiencia personal, sino que esto lo convierte en un testimonio para la sociedad, específicamente francesa, y la moralidad que ella tuvo en este momento de su vida. La tesis que podemos ver durante el libro es que la literatura autobiográfica no solo funciona como una forma de conocimiento histórico, sino que también revela verdades humanas más allá de lo correcto y lo incorrecto, y eso se puede mostrar teniendo en cuenta que al ser algo que era clandestino en ese momento, no estaba dicho ni nadie era capaz de decirlo por el mismo tema de que era un tema totalmente controversial y era de suma importancia para las mujeres porque eran silenciadas. A partir de esto tenemos la memoria personal como archivo histórico, donde la autora usa su memoria no solo como una herramienta de conocimiento, sino que usa su herramienta de conocimiento y no solo como un recuerdo que ella crea a través de esta experiencia que ella vivió. Entonces, a través de esta narración, esto se convierte en una vivencia íntima, pero a la vez en algo histórico luego para las mujeres, teniendo en cuenta que en la actualidad incluso hay países que aún no aceptan el aborto y lo niegan rotundamente. En este momento vemos una cita que es: escribo para comprender lo que no ocurrió y que esto no se ha borrado. Entonces, en este caso, la memoria se utiliza como un objeto de interpretación, aunque no sea algo subjetivo. Esto nos permite entender un poco más acerca de la verdad emocional y colectiva. El lenguaje de medio de reinterpretación del pasado lo podemos ver teniendo en cuenta que el lenguaje de Annie era muy preciso, era muy descriptivo y era casi clínico, teniendo en cuenta que las vivencias que ella lo vivió en carne propia. Entonces esto puede evitar la emoción y se logra encontrar un objetivo directo. Acá podemos ver otra cita y es: solo las palabras pueden rescatar del olvido de aquello que se quiso ocultar. A través de esto, el lenguaje de la autora convierte esta vivencia en conocimiento y lo decide compartir precisamente en este libro. Además, en TOK podemos relacionarlo con como el lenguaje es un medio de interpretación y asimismo busca una verdad, y esto garantiza que la experiencia sea vivida de manera correcta y esto le da mucho sentido. También podemos ver algo muy importante, que es la voz femenina como una alternativa de la historia, pues esta mujer no solo fue una mujer considerada como una heroína de cierta manera, sino que ella también tuvo una simbología muy bonita, teniendo en cuenta que ella decidió darle voz a aquellas mujeres que estaban siendo silenciadas precisamente por este tema. Además, lo autobiográfico lo hace que se convierta no en ser una forma de representación social, sino por medio de su cuerpo y su experiencia, pues por la experiencia que ella vivió y los temas vividos. Entonces, es importante decir que ella rompe el silencio histórico y político, teniendo en cuenta la historia que vio, y esto suele excluir de cierta forma las experiencias femeninas. Y este testimonio lo pasa de lo privado a lo público y lo convierte a la vez en íntimo, lo cual se puede reconocer como un hecho histórico, pues no cualquier mujer se atrevía a hablar de estas cosas. Asimismo tenemos pues el contexto social político, donde no solo hace un cambio y no solo va desde la parte política y la parte social, sino que también toca el tema literario, pues el aborto en Francia era penalizada y era algo ilegal. Es por eso que refleja que la moral en los años 60, la represión del cuerpo femenino,
eh, el miedo y el castigo, pues las mujeres tenían mucho miedo a las consecuencias que podían afrontar y no se les tenía en cuenta muchas veces en las situaciones que ellas podían vivir y porque querían llegar a tomar esta decisión de vivir un aborto. La obra no solo conecta con lo personal, sino también a la vez con lo político, mostrando que las normas sociales simplemente moldean la identidad individual y a la vez la literatura autográfica entonces pues decide revelar dimensiones un poco más históricas a través de la experiencia vivida. Así es como llegamos a la objetividad, en la subjetividad, donde ella lo escribe con un tono muy neutral, como haciendo sus observaciones a ella misma, lo que nos da a entender a nosotros como lectores y meternos un poco más en la historia, pues que ella vivió en carne propia. Aunque su experiencia puede llegar a ser subjetiva, su método narrativo busca que la verdad literaria y la verdad emocional e interpretativa. ¿Por qué? Entonces, la verdad literaria, porque básicamente no solo podemos entender a través del libro y contar nuestra experiencia personal, pero a la vez de la emocional, de cómo ella se sintió y de cómo ella interpretó, cómo ella decidió actuar. Entonces, la autora demuestra que esto no solo se encuentra en hechos, sino que también en la comprensión del significado, pues, de los hechos en este caso. Para concluir, tenemos que el acontecimiento es una prueba en la literatura, más que todo una autobiografía, que puede generar diferentes conocimientos, pero específicamente en este caso, conocimiento histórico. Pues a través de la representación del lenguaje, esta se convierte en una experiencia íntima, memorial y colectiva, donde la obra no solamente rescata pues el silencio, la verdad, el sufrimiento de las mujeres que estaban viendo antes de que se legalizara el aborto, sino que también demuestra que la interpretación personal puede llevar a una verdad universal más que todo. Es por esto que la autobiografía no solo cuenta una vida, sino que revela historia desde la experiencia humana. Es por eso que se dice que la experiencia va mucho más allá del individuo, sino también recorre otros campos muy importantes. En este caso, ayuda mucho a la literatura para contar historias y finalmente marcar un antes y un después. Esto finalmente, el aborto se dio como un ofrecimiento de forma legítima, pues en el conocimiento después de toda la lucha que tuvo que vivir